Todos los sábados tenía que ir ayer, pero ahora están haciendo virtual, ¿no? Están sustentando el virtual también. Te digo, con López estábamos. Ya, muy bien. ¿Me escuchan, estimados bachilleres? López. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, ya terminó, pero. Sí. ¿Ok? ¿Me Richie, creo, escuchan, ¿no? no? ¿Todavía terminó? Era así, sí, no, pero. Doctor, si se le escucha, los demás por favor apaguen sus ¿Me micrófonos. escuchan, por favor? ¿Ok? Confirmarme si me escuchan. Apaguen sus audios, por favor. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Estamos en el segundo archivo. Veo ahí al profesor Abregú. Ok, estamos en el segundo archivo en que vamos a revisar ejemplos del título, unidad de análisis, etapa de la investigación e instrumento de recolección de datos. Muy bien, vamos a iniciar con el avance del bachiller evangelista Cubas. Y siempre comenzando con el título, vamos a observar que indica lo siguiente: influencia de un winche de varado tipo doble para varar buques de hasta 1.500 toneladas métricas en medianos astilleros sobre la capacidad de dar servicio a los buques que operan en la costa del Perú. Entonces ustedes pueden observar que hay en este título 2 o 3 observaciones. Varado, varar. Acá se tiene que ver la manera de que evite esta redundancia. Dar no es un término técnico, más bien es un término coloquial. Y acá en la costa del Perú significa que a lo mejor este título no se puede aplicar en la costa de otros países, ¿no? Tendría que ver si esto es aplicable también a otras costas de los países. Esta es la parte de la delimitación geográfica que No se puede aprender quechua. debe tenerse en cuenta. ¿Ok? Por favor, escriben. Hay varios tipos de quechua, les dijo. Entonces acá es algo que evangelista tiene que revisar con su asesor respecto al título. Y no está dentro del alcance del ejemplo, pero quiero poner como referencia cómo acá hay redacción dentro de este planteamiento de la realidad problemática que no es problemática. Miren, acá dice, a inicio del siglo XXI hay pocos astilleros capaces de fabricar y dar mantenimiento. Cuando se redacta de esta forma y no se sustenta, esa es una opinión. En este caso es una opinión del bachiller evangelista, pero tiene que acá darse sustento. Ahí la mayoría de ustedes ya han comprendido que una investigación no es solamente redactar frases o opiniones basadas en experiencias, se debe sustentar, ¿no? Luego también en este segmento de la realidad problemática, dice que mejora sus servicios con los astilleros pequeños, tienen que mejorar sus servicios para trabajar con la flota actual. ¿Esto es problemática? No, es una recomendación, pero no es problemática. Entonces yo quiero acá utilizar más que nada para poder explicar que eso no se debe hacer. No se debe. Lo que está en rojo, se debe corregir. Acá, por ejemplo, menciona que su investigación detalla la social, todo muy interesante, pero ¿será problemática? La respuesta es no, no es problema. Entonces,
la conclusión es que los asesores, por favor, deben revisar que los avances de sus bachilleres, Doctor, disculpe, hay mucha bulla, no le escuchamos, la verdad. por favor, paguen sus audios. ¿Me están escuchando? Ya, desactiven sus audios, por favor, porque de otra manera no se escucha. Yo estoy acá teniendo, digamos, los audios y micrófonos totalmente conectados. Bueno, acá en conclusión, en este avance yo estoy mencionando que los asesores deben revisar que se cumpla, que el contenido dentro de cada uno de los títulos y subtítulos corresponda. Todo lo que está acá está dentro del subtítulo descripción del problema y acá se está observando que no corresponde a la descripción del problema. Miren, aquí dice, la industria naval en el Perú se ubica dentro del marco de referencia de las siguientes actividades. No se pregunte, ¿qué tiene que ver eso con el problema? No tiene que ver nada. Entonces, no tiene que ver nada. Aún cuando hay sustento, con la referencia número 7, dice acá, y su porcentaje de utilidad de la capacidad instalada es 50%. Ahí se debe cambiar el contexto, ¿no? Ahí debe decir, la capacidad instalada no alcanza máxima eficiencia porque se limita solamente al 50%. Entonces ahí ya, en lugar de ser algo descriptivo, se transforma en lo que se denomina un problema. Pero cuando dice el principal astillero peruano tiene su origen en el año 1845 y coloca como fuente bibliográfica para sustentar que es el principal astillero peruano, la pregunta es, ¿cuál es la relación con el problema? Y a lo mejor se podría cambiar, es decir, el principal astillero peruano no ha tenido modernizaciones, el principal astillero peruano de origen del año 45 no ha tenido modernizaciones significativas, lo que impide, digamos, tener tal, o sea, ya lo transforma uno en problema, pero tal como se está redactando de esta forma, es algo descriptivo y no se está, digamos, comprendiendo si es o no es problema. Se tiene que redactar en forma de problema. Entonces, existen también otros astilleros que son de menor capacidad, ya que fueron creados en tiempos, tal. ¿El problema? No. Hay que cambiar el contexto y ponerlo. Los astilleros de la costa peruana son de una capacidad tal y no permiten, ¿no? Etcétera. Entonces ya se convierte en problema. Eso es lo que quiero transmitir, que tiene que estar referido a problema. Luego, la unidad de análisis, el bachiller, ya dentro del conjunto de lo que estamos revisando en esta oportunidad. Por favor, el audio, interrupciones. Ok, en la unidad de análisis, el bachiller coloca como contenido, dice, los objetos analizados corresponden a muestra de los principales buques. Acá está incorrecto. Como vamos a ver más adelante, se tiene que señalar cuál es la unidad de análisis. Tiene que indicar ahí el nombre de la organización, en este caso el nombre del puerto. Tiene que ya ser algo específico. La unidad de análisis, a diferencia del título, del objetivo, del problema, tiene que indicar en forma específica dónde se va a efectuar la recolección de datos. Acá está incorrecto decir a muestra de los principales buques. ¿Cuáles serán esos principales buques? Entonces, la observación acá es cuáles, ¿no? Las etapas de la investigación. El bachiller acá dice etapas. Observen ustedes acá, este es un error, por supuesto, de digitación, pero nuevamente, repito, tienen que revisar una y otra vez para que no haya únicamente observaciones de forma en la redacción, sino también de fondo, sino de forma. Este es un error de digitación. Entonces, ahí se tiene que corregir y incorporar etapas. Etapas.
¿Cuál es el comentario? Incorporar instrumentos de recolección de datos. Porque todo lo que se ha redactado en la base del bachiller no coloca ninguna relación o referencia al anexo 1, al anexo 2. No hay ninguna, solamente describiendo, dice. Los datos, como las vacaciones serán agrupadas por nuestros como sujeto de protección, selectividad. Se trata de decir, los datos abogados de las acciones serán agrupadas por el rango de tal como indica, voy a colocar, como indica el anexo tal. Ya, por ejemplo, esto voy a poner acá verde y amarillo, entonces voy a verde, yo creo que sería ahí. Recordar eso. Ahora indicar los pasos a la recolección de datos. Luego, el bachiller dice, se elegirá una embarcación ficticia. No es correcto. ¿Cómo se va a recolectar datos de una embarcación ficticia? Los datos se recolectan de dispositivos o dispositivos reales, no ficticios. Porque eso ya lo que advierte en algo subjetivo. Puede colocar cosas ficticias. A lo mejor ahí la palabra no es ficticia, ahora ahí se simula. O sea, a través de un software que simula, pero eso no es en la recolección, es en la parte de procesamiento de la información. Inclusive acá también emplea términos subjetivos, puede. Términos coloquiales, se hará. ¿No? Y luego después está algo incompleto, porque hay frases que no tienen congruencia, sintetizados, justificación, diseño. O sea, todo esto se debe revisar. Y además, no está separado la parte de recolección de datos con el procesamiento y el análisis de la información. Todo esto consiste en todas esas etapas. Y esto está incompleto, porque después pasa a los instrumentos de recolección de datos. Acá, en estos instrumentos, hay dos comentarios. Primero, el logo de la universidad en los instrumentos no corresponde, porque no es la universidad la que está haciendo la recolección de datos, es el bachiller. Y si bien el bachiller forma parte de la universidad, el logo de la universidad no es una acreditación de que es un instrumento de la universidad. Entonces, se recomienda no utilizar logo de la universidad, logo de la empresa, menos todavía, porque en una oportunidad uno de los estudiantes colocó el logo de la empresa. Eso no corresponde, porque implícitamente eso está indicando que la empresa o la universidad es la que es responsable del instrumento. Y eso no es así. El responsable es el bachiller. Por lo tanto, deben colocar solamente el formato sin ningún logo, ni de la universidad ni de la empresa. El logo de la universidad va en la carátula, porque es cuando ese trabajo se concluya, no solamente ese trabajo va a ser del bachiller, sino también de la universidad, porque va a estar en la biblioteca de la universidad. ¿Comprenden? Entonces quiero explicar que por favor no coloquen logos en los instrumentos de recolección de datos. La segunda observación en este avance es que los formatos, nuevamente esta es una hipótesis, presión es que no corresponde a este trabajo. El trabajo está orientado a desarrollar una propuesta, pero acá en estos formatos son solamente registros. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el registro con la propuesta? A lo mejor, tal vez los primeros datos, pero más adelante hay información que está orientado al registro, más que nada desde el punto de vista contable o del punto de vista de documentación para solicitar licencias. Entonces yo recomiendo, nuevamente esta es mi recomendación, estimados bachilleres, que por favor, además de no utilizar ningún logo, tampoco no utilicen formatos prediseñados. O sea, prediseñados son formatos que a lo mejor la empresa tiene para hacer registro de licencias. No, ahí si no es los asesores, los revisores o el jurado se va a percatar que esos formatos no tienen ningún sentido o tienen limitada aplicación. Ustedes tienen que diseñar los formatos
en los instrumentos de recolección de datos para que corresponda a la investigación que están desarrollando y para que contribuya a lograr el objetivo que se han planteado. Pero da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, pero estos formatos son formatos generales, no son formatos, digamos así, específicos para poder desarrollar una investigación. Pasemos ahora a un segundo ejemplo. Y por favor, estos ejemplos son como casos de estudio. Es para comprender qué está correctamente bien y qué es lo que se necesita mejorar. Así que por favor no es con ningún otro sentido, está básicamente empleándose la metodología cuasística. ¿Sí? Muy bien, el título del bachiller Quispe, creo que a lo mejor ya lo hemos empleado, una coincidencia, pero ha sido elegido para poder revisar la unidad de análisis y los anexos en esta oportunidad. El título no tiene observación, evaluación de la gestión de mantenimiento del área de chancado de cobre en empresas mineras para mejorar la disponibilidad de sus equipos. Lo que sí tiene observación es la unidad de análisis. Acá en esta unidad de análisis dice, en la presente investigación la unidad de análisis es una planta de chancado de cobre, tal. Pero la observación es cuál específicamente. Acá es donde ustedes tienen que colocar, específicamente Víctor Quispe, dice, la unidad de análisis es la planta de chancado de cobre de la empresa tal, que cuenta con una capacidad de 9.120 toneladas métricas. Tiene que indicar acá el nombre de la organización donde se van a recolectar los datos. No se debe colocar es una planta de chancado, tiene que colocarse el nombre. Acá es donde sí se coloca el nombre, a diferencia del título, de la problemática, de los objetivos. En la parte de la recolección de datos, Quispe sí, a diferencia de la bachiller anterior, coloca los anexos. Esto sí está correcto. Eso es lo que en el avance anterior, la observación era que se debe incorporar los instrumentos de recolección de datos. Casi ya están colocados. Eso está muy bien. Por eso que Quispe no tiene esa observación. Pero lo que Quispe tiene es observación en redacción. Acá dice uso de estadística. La estadística se usa, creo, aunque coloquialmente se entiende, se comprende, pero no es correcto decir uso de estadística. Acá debe ser aplicación de estadística, ¿no? Aplicando estadística, pero no uso. Acá dice encuesta, se reserva consulta de personal clave. Esto es algo retórico. No, acá se debe decir, se reserva consultas a personal, no sé, técnico, a personal de la alta dirección, no sé, pero clave es algo retórico. Entonces, esas son observaciones de redacción. Procesamiento de la información. Ya, está muy bien, acá está correctamente lo que es, cómo se va a procesar, con qué software, etcétera. La observación acá es de redacción, que se vaya a considerar. ¿Cómo que se vaya? Esto es algo coloquial. Eso no corresponde. Y vuelvo, esas son las observaciones que yo quiero destacar, estimados bachilleres. Voy a hacer un poco, voy a llamarlo así, muy tajante, ¿no? Si ustedes quieren llegar a esa talla o esa calificación referencial de 17 o más, como efectivamente lo han hecho ya 20 de ustedes, utilizando estos términos coloquiales, subjetivos, no van a llegar a esa valla. No van a llegar así de tajante. Y la razón es muy simple. O sea, yo deseo, no es por la rigurosidad del docente, sino es la rigurosidad metodológica. El trabajo de suficiencia que ustedes están desarrollando va a estar representando a la universidad cuando se sustente y se coloque en la biblioteca de la universidad. Ya ustedes se imaginan que otros tesistas que van a revisar su trabajo tengan la oportunidad de leer
con este tipo de redacción, esto va a reflejar, ¿no?, una investigación acorde a los estándares metodológicos. Y además de no va a dejarlos muy bien a ustedes, ni a los docentes, ni a la facultad, ni a la universidad. Entonces, quiero, por favor, como así lo han hecho 20 de ustedes, 20, no es uno, dos, cinco, que han revisado muy cuidadosamente su redacción y han llegado ya a esta valla, la han superado porque no tienen observaciones de redacción. Entonces, quiero con esto recalcar la importancia. En el análisis de la información no hay observación, ¿está correcto? Pero acá está la observación del pie de página incorrectamente utilizado, ¿eh? Acá, en algún momento en esa página se refiere al pie de página 1, seguramente se refiere al SIG, SIGM, y acá uno lo está empleando no como fuente de sustento, sino lo está empleando como qué significa esas iniciales. A eso es lo que yo me refiero, que está mal empleado el pie de página. Por eso que está en rojo. Está incorrecto, está mal empleado. El pie de página es para colocar la fuente de, una, de alguna información que requiere fuente de sustento. Entonces acá se debe colocar el autor, el año y el apellido que sustenta a esa fuente. No se debe colocar o utilizar el pie de página para aclarar algo. Entonces ahí está un ejemplo de lo que yo mencionaba en el archivo PowerPoint. En los anexos está correctamente, o sea, no tiene observaciones, a diferencia del avance anterior donde se colocaba con logos y donde se colocaba información general, ¿no? Acá está adecuado, y no uno, sino varios anexos. Acá utiliza encuestas, pero no está basado únicamente en encuestas, está basado también en otros anexos. La encuesta es una de las diferentes formas de obtener datos. La observación es que si hubiera únicamente encuestas, ya es lo que he mencionado previamente, no sería adecuado. Hacer toda una investigación basada en datos recolectados solamente en esa encuesta. ¿Okay? Entonces, esa parte no tiene observación. Pasamos al siguiente avance del bachiller Choque Ríos. El título no tiene observación y corresponde a gestión de mantenimiento preventivo para incrementar la disponibilidad de un sistema de faja transportadora del sector minero. Si mal no recuerdo, acá anteriormente era plan y no debe ser plan, sino debe concentrarse la investigación a una gestión de mantenimiento. ¿Cómo corresponde? No está relacionando a algo para implementar como un plan, sino que la investigación, su aporte va a estar orientado a diseñar una gestión de mantenimiento preventivo. La unidad de análisis, a diferencia de avances anteriores, está indicando las instalaciones mineras Shogun en el distrito de Marcona. Perfecto, no hay ninguna observación. Así debe ser cuando se describa la unidad de análisis. Dónde se va a efectuar datos, dónde se va a efectuar, digamos, todo el análisis, ¿no?, etcétera. En la parte de la recolección de datos, también está correcto, no tiene observación porque está relacionándolos a las tablas, que es esta, y también a los instrumentos. ¿Sí? Los instrumentos son el anexo 1. Está todo. Acá a lo mejor una pequeñísima observación de los acentos. Cuando ustedes utilizan Word, ahí el Word también se va a estar señalando si se necesita colocar un acento o no. O sea que por favor tengan en cuenta esos detalles para que ya no tengan ni siquiera esas observaciones. Pero en general, acá está correcto. El anexo, todo lo demás. Acá también otro acento. Así sucesivamente.
Si ustedes observan, estaba remarcado en línea roja, en tal forma que no tiene observación. Entonces, veamos cómo toda esta parte de recolección de datos está, en este caso, de este avance, de este material, escrito, está describiendo todo, y cuando ya se lleve a cabo la ejecución del trabajo de suficiencia, lo único que tiene que hacer el bachiller es ya remitirse a cada uno de estos instrumentos, hacer las fichas técnicas, los reportes mensuales, los reportes de fallas, etcétera. O sea, está describiendo la hoja de ruta, y eso está correctamente quedado. No hay observaciones, tampoco no hay observaciones de redacción. Continúa con el procesamiento de datos, explica qué es lo que va a efectuar, por ejemplo, software, Excel, SPSS, el análisis de datos, todo está bastante bien. Los anexos, no hay logo, son anexos generales y son formatos. Cuando ya se aplique o se ejecute el trabajo de suficiencia, se tendrá que completar datos de esta ficha que está descrita en el anexo 1. Entonces, no hay observaciones, está correcto. O sea que el trabajo, el avance de choque, ¿qué observaciones tiene? Si nosotros revisamos, no tiene ninguna observación. Y lo que quiero recalcar, que choque en su primera versión tenía, no una, tenía varias observaciones. Eso es lo que quiero también recalcar, estimados bachilleres. No es por los asesores, no es por el metodólogo, es por ustedes mismos, que son los que tienen que llegar a trabajar y lograr lo que ha hecho. Efectivamente, es uno de los, si mal no recuerdo, uno de los estudiantes que esta semana ya ha superado la valla de los 17. Y quiero que ustedes lo puedan tener como referencia, porque a diferencia de los ejemplos que tienen observaciones, acá está correctamente planteado la unidad de análisis, la etapa de investigación, la recolección de datos, no hay observación de redacción, y las únicas pequeñísimas observaciones son los acentos, que Choque ya debe de revisarlo también, pero nada más. Los anexos están correctos, o sea, hay que felicitar a Choque y a su asesor, porque Choque es uno de los 20 que ha llegado a alcanzar esta calificación superior, igual o superior a 17. Veamos a Tuesta. Tuesta, quiero también destacar, voy a algunos de ustedes como Choque, que seguramente ha requerido de esfuerzo para elevar su calificación, que estaba relativamente baja en la primera oportunidad, y ahora en la segunda oportunidad ya superó. Y ha sido un trabajo seguramente arduo de Choque, y hay que reconocerlo. Pero también algunos de ustedes que veo, como el caso de Tuesta, ha estado escuchando o revisando los archivos, los audios, y desde su primer avance, que es el que ha presentado, con un solo avance, llega a superar la calificación de 17 o más. Entonces, esa también puede ser una estrategia de ustedes, que está escuchando, está aprendiendo, está observando los errores, las observaciones de otros, y luego lo aplica a su propio contexto, y ya en su primer avance, ya no tiene necesidad de hacer un segundo avance, en su primer avance llega a alcanzar esa valla de 17. Ese es el ejemplo de Tuesta. Sin embargo, si Tuesta no hubiera estado observando, no hubiera estado aprendiendo, ese es el propósito de estos casos de estudio, no hubiera tenido la oportunidad de que en una primera avance alcanzara esta nota. Por eso les digo, estimados bachilleres, que esta es la metodología de este curso, es en base a casos. Y Tuesta es un caso
en la primera oportunidad llega a alcanzar esa calificación. Dice, metodología del cálculo de vida útil remanente basada en grabación de aislamiento para predicción de fallas en los transformadores de distribución. La unidad de análisis indica 75 transformadores con ciertas características y de la empresa eléctrica Luz del Sur. Acá, una pequeñísima observación. Eso se tendría que modificar. Creo que no puedo cambiar, porque no es la palabra correcta, deceso. Creo que, ya, ahora sí. Creo que es la empresa que ya no existe, pero está tomando en cuenta datos, o sea, registros. Bueno, o no sé a qué se está refiriendo, pero es algo que se debe modificar. Población de estudio, está referida a la población de estudio, el tamaño de la muestra. Luego, la etapa de recolección de datos, indica los anexos, está incorporando los anexos, está indicando información, o sea, en otras palabras, está dando una descripción de los pasos en forma detallada, de tal manera que cuando ya llegue a punto de desarrollar su trabajo de suficiencia, el bachiller pueda básicamente tener una hoja de ruta. Acá sí hay una pequeña observación que no es significativa cuando dice la entrada de los datos. Y la práctica es recolección de datos, porque el procesamiento se desagrega en recolección de datos, procesamiento y análisis. Acá coloca como entrada de datos, debe ser la recolección de datos. Luego, preparación de los datos, el análisis de la información, validez, contratación de hipótesis, conclusiones. No está indicando cuáles son las conclusiones, está indicando conceptualmente, esto es lo que quiero transmitir también. Al finalizar la investigación, se presentarán las conclusiones del estudio a fin de mostrar si existe correlación entre el cálculo y la vida. Se presentarán, está refiriéndose en el futuro, esto es lo que va a hacer cuando ya llegue al trabajo de suficiencia. Porque algunos confunden conclusiones y recomendaciones, piensan que en el plan de trabajo ya se tiene que describir las conclusiones. No, es solamente la parte conceptual. Entonces acá está totalmente correcto. En los anexos está indicando, por un lado, las encuestas, pero además de las encuestas, hay datos de fallas, a diferencia de en algunos avances, en algunos, no muchos, solamente toda la recolección es basada en encuestas. Y eso es lo que yo mencionaba que es en las investigaciones de ingeniería, porque no es en el área de ciencias sociales, sino en el área de ingeniería, no debe estar las investigaciones basadas únicamente en encuestas. Tiene que estar complementada, o sea, tiene que estar incorporándose otros datos, como el caso que está acá en este anexo 2. Entonces, nuevamente, hay que felicitar a su colega Tuesta y a su asesor, que han hecho un buen trabajo en su primer intento de alcanzar esa calificación. Veamos ahora el caso del avance del bachiller Jara, Brian Jara. El título no tiene observación, evaluación de la atención comercial de las concesionarias eléctricas para reducir los reclamos por instalación de suministros eléctricos. La unidad de análisis, que es la materia de estudio, no tiene observación con excepción de esta palabra que dice es decir, porque está indicando la empresa, ¿ven? Los concesionarios de distribución eléctrica en el departamento, es decir, en el distribution es donde va a ser justamente la unidad de análisis. Está correcta, pero cuando se emplea las palabras es decir, ese es un término coloquial que varios de ustedes lo utilizan. Y no debe ser así, no debe indicarse, es decir, eso es algo coloquial, que muchas veces algunas lo consideramos coloquial, pero en una investigación sí lo es.
y se convierte en oportunidades como muletilla. Muletilla significa que ya uno se acostumbra a redactar o a comunicarse, es decir, es decir, es decir. Acá solamente la cuestionaria de distribución es en el Distribution Perú y nada más, nada, es decir. La etapa, otra observación en términos de redacción. Dado no es correcto. La presente investigación es de enfoque mixto, nada más. O considerando que la presente investigación es de enfoque, creo que la palabra correcta. Voy a poner acá para que pueda servir como referencia. Que comprendan la diferencia entre ahí, en términos de señalización de colores, se debe eliminar la palabra dado y reemplazarse por la palabra considerando. Estimados bachilleres, ¿ven la pequeñísima y tenue diferencia? Dado que la presente, ¿cómo que dado? Dado no es correcto. Considerando que la presente investigación es de enfoque mixto, no hay ningún problema. Ya está, indica la tabla 3.1, todo eso está muy bien. Pero acá un pequeño error. Este es un error de digitación. Acá dice 3. Y es lo que estamos viendo, no es 3, es 7.1. No sé si el error es, acá debe ser 7.1 y acá 7.1, acá debe ser 3.1 y acá debe ser 3.1, pero lo que, lo que sí es la observación que no corresponde la misma numeración de la tabla que indica acá en el texto con la tabla que indica acá el título. ¿Ok? Nuevamente, yo comprendo que es error de digitación, pero nuevamente, estimados bachilleres, ahí está la gran diferencia de lo que es una investigación. Rigurosísima. Eso es lo que se llama rigurosidad. No es que es algo complejo, es algo solamente desde el punto de vista de consistencia, de coherencia y de pertinencia. Y vuelvo a repetir, personalmente, como docente, me ha dado una gran satisfacción esta semana de observar no a uno, sino ya a muchos, a 20 de ustedes que han tomado en serio esta parte de las observaciones metodológicas y las han llegado a cumplir. Yo sé que individualmente ustedes y sus asesores, ellos 20 deben sentirse muy orgullosos. Al menos yo estoy muy satisfecho con lo que he observado durante esta semana. Entonces continuamos con Brian Jara. No hay, acá están muy bien, están en toda esta parte que corresponde a la etapa de la investigación, a la recolección de datos relacionados con los anexos. Así es. Cuando ustedes ya lleguen al trabajo de suficiencia, lo único que tienen que hacer es aplicarlo, nada más. Ustedes ya tienen una hoja de ruta, a diferencia de no relacionarlo con los anexos. Está todo lo demás. Procesamiento de la información, no tiene observación. El análisis, igual, no hay palabras, al menos que no estén incorrectamente redactadas. Los anexos están bien, no es uno solo. Hay encuestas, pero también hay formatos. Están las preguntas. Son preguntas referenciales. No estoy diciendo que son todas perfectas. Ya cada uno de ustedes lo revisa con su asesor. Pero no es como en una oportunidad vimos, ¿no? O sea, entrevista, pregunta 1, pregunta 2 y no había pregunta. ¿No? Tiene que indicar las preguntas. Ok. Esto es con respecto a Brian Jara. Y creo que ese es, digamos, los avances de hoy día. Muy bien. Por favor, apaguen sus audios porque vamos a abrir el chat para algunas preguntas que puedan ustedes tener. A ver, muy bien.
hemos concluido la fase de análisis del archivo que está hoy día programado con respecto al título, la unidad de análisis, las etapas de la investigación y los anexos. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta de lo desarrollado hoy día? Porque el propósito también es tener tiempo para poder absolver cualquier duda o consulta. Ya, José Cifuentes pregunta, ¿el lugar de investigación puede ser un lugar en el extranjero? No hay nada que excluya, la única limitación es los datos serán accesibles, pero no es excluyente, digamos, ¿no? Ahora, si me preguntan a mí, ¿usted recomendaría? No recomendaría, pero no se debe excluir. Lo único que tenemos que tener en cuenta es las limitaciones de conseguir data y hacer las pruebas, pero no, si se puede hacer, en la medida que hay esos datos, sí es posible, y sobre todo si va a cambiar una problemática de una situación actual. A ver, Katia Obregón, voy a abrir un poquito más el chat más amplio. Voy a pasar en la secuencia que ustedes... Ya. Katia Obregón dice... No, Ticla dice, pregunta si teníamos programado para la clase 8, orientación de desarrollo del capítulo 1. No, o sea, el capítulo 1 del trabajo de suficiencia es lo que justamente como preámbulo se está explicando lo que tienen que ustedes ya tener en cuenta en las láminas del archivo PowerPoint. Todo esto ya va a continuar y no solamente vamos a tener una sesión, sino vamos a tener 8 sesiones. Estamos en la 7ª sesión. Así que el cronograma es un cronograma referencial y confirma que ya en las siguientes sesiones no vamos a estar revisando los planes de trabajo de suficiencia, sino los trabajos de suficiencia. Así que yo les voy a pedir a los asesores que también para poder tener materiales de análisis, si ya esta semana me van también remitiendo los avances de trabajo de suficiencia. Y como muy bien lo indica Paul Ticla, puede ser sobre el capítulo 1, pero ustedes también deben comprender que yo preparo las clases en términos de ejemplos de los casos que se van desarrollando, o sea, que están en progreso. Y tengo entendido que ya algunos de sus compañeros, sus colegas, están trabajando, sino que todavía no me han enviado estos avances, ¿ya? Así que vamos a tener tiempo, así que no hay limitaciones en esta parte del trabajo de suficiencia. Katia Obregón dice, las tablas de recolección de datos de los anexos del plan solamente pueden estar como anexo al final del trabajo de suficiencia o pueden estar dentro. Del contenido del mismo trabajo. Ya. Ok. Para responder la pregunta a Katia, escuche, a lo mejor no he sido suficientemente claro, pero los anexos es donde se deben colocar, en primer lugar, en el plan de trabajo, los anexos como formatos, o sea, en blanco. En el trabajo de suficiencia son esos formatos ya con los datos recolectados. Y si por alguna circunstancia durante el trabajo de suficiencia se necesita modificar esos formatos, háganlo. Pero cuando lo colocan como anexos, ya colocan los anexos formatos actualizados. ¿Okay? Pero no es usual colocar esos formatos dentro del texto, dentro del mismo trabajo. No. ¿Okay? Entonces, Katia está indicando si se colocan dentro del contenido. No se colocan dentro, se colocan en anexos. En el contenido solamente se coloca la referencia, se indica qué es lo que contiene esos anexos, qué es lo que describe, qué es lo que se analiza con los resultados de esos anexos. Pero los anexos en sí, o sea, como instrumentos, se coloca en la parte final. No se coloca dentro del cuerpo, sino lo que se coloca dentro del cuerpo son los análisis, los diferentes, digamos,
referencia que uno se hace a esos anexos. Alberto Salazar dice, ¿las noticias o reportes pueden ser como fuentes para el marco teórico? La respuesta es no. Ya en clase presencial se indicó que las fuentes de sustento tienen que ser de dominio público, con excepción de noticias de diarios o noticias en publicaciones que su principal rol es la información. Y la razón es muy simple. En la clase presencial se explicó que las fuentes de sustento deben ser fuentes, además de ser de dominio público, tienen que ser fuentes de origen técnico, de origen científico. Los diarios, en sus artículos, por más que sean artículos a entrevistas a científicos, por ejemplo, eso no es aceptado como un estándar a nivel internacional como fuente. Lo que es aceptado es que si un diario está entrevistando a un científico, uno tome o identifique el nombre, el apellido del científico y se remita a investigar cuáles son las publicaciones de ese científico, cuáles son los artículos técnicos de ese científico. Eso es lo que se utiliza como fuente, pero no se debe utilizar como fuente entrevistas de esos científicos, porque eso solamente representa opiniones. Los diarios, los medios de comunicación tienen otro fin, no es investigación. O sea, me refiero a investigación científica, a lo mejor es investigación desde el punto de vista de las noticias, pero no es el sentido de lo que nosotros estamos aplicando. Por lo tanto, no se debe utilizar las noticias o reportes como fuente de sustento. Omar Guamán dice, la data tomada para la investigación de hasta hace cuánto tiempo puede ser. Por ejemplo, en el caso que que da de la empresa que dejó de operar. Bueno, eso es relativo. Lo que se tiene que tener en cuenta es los aprendizajes de esa empresa que dejó de operar. O sea, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, una empresa que tenía muchas fallas, muchos accidentes, y dejó de operar porque justamente tenía muchos, digamos, el nombre apropiado es mucho liability. Liability en inglés significa muchas responsabilidades financieras como consecuencia de esas fallas. Entonces uno analiza esas circunstancias para que sea como lecciones para aprender, para que otras empresas no cometan esas fallas o no tengan esos accidentes. Entonces, no es el tiempo ahí que dice 5 años, 10 años, sino es el impacto y las lecciones de aprendizaje de las empresas que dejaron de existir, ¿no? Por ejemplo, empresas en diferentes áreas que dejaron de existir cuando han sido no por aspectos, digamos, normales, sino por circunstancias que se debe aprender en materia de investigar. Todo aspecto que se pueda aprender para evitar cometer esos errores es motivo de investigación. ¿Okay? No hay un periodo fijo de años, es más que nada el impacto. Sony Torbisco pregunta, ¿el plan de tesis debe estructurarse por capítulos? Bueno, eso está basado en la estructura, está basado en artículos. Lo que sí, ustedes tienen que mantener esa estructura. Ya hace dos sesiones, ustedes se revisó en el archivo cuál es la estructura del plan del trabajo de suficiencia y la estructura del trabajo de suficiencia. Y se explicó la diferencia y lo común entre cada uno de ellos. Eso está ya desarrollado, yo no voy a repetir porque sería redundante, pero sí tiene que ser por capítulos. En esta oportunidad, valga la pregunta de Sony Torbisco, hubo un avance, claro, obtuvo una nota muy baja, porque la estructura era todo menos de lo que estaba indicado en la estructura del plan de trabajo de suficiencia. Ese plan de trabajo de suficiencia, su estructura está basado en una estructura aplicada, o sea, mejor dicho, aprobada por el Consejo de Facultad, por el Consejo Universitario. Y si bien, ya yo también he mencionado que las estructuras varían de una universidad a otra, cada universidad, cada estudiante dentro de esa institución tiene que cumplir la estructura. No es aceptable que
que utilice la estructura de otra institución y menos aceptable es que el estudiante aplique su propia estructura. No, en absoluto. Y es algo que me sorprendió en esta semana, así como he tenido gran satisfacción de que 20 de los estudiantes lograron pasar la calificación de 17. Hubo un caso donde la estructura no tenía ni la menor similitud a la estructura aprobada. Entonces, los asesores deben revisar que la estructura corresponda, pero sí tiene que ser en base a capítulos de acuerdo a la estructura, para responder la pregunta de Torrisco. Asensio pregunta, repetir la solución de emisión cuando les fui a Webex se había desconectado y me perdí sus oraciones. Bueno, lo que pasa que en esta interrupción, a veces ustedes saben que con la tecnología virtual que estamos ahora iniciando, hay una serie de interrupciones, pero todo esto queda ya en la grabación y como vuelvo a repetir, si aún no se contaron con la grabación, se cuenta con el archivo. Este archivo del análisis correlacional es remitido a la oficina de grados, quien a su vez lo remite a ustedes. Así que todo está ahí sustentado. Hay otra consulta, dice, no ha revisado la totalidad de los planes enviados por los asesores. ¿Por cuándo sería? Obviamente, escuchen bien lo que voy a mencionar. Obviamente que si los avances me lo envían, por ejemplo, hoy día estamos sábado, me envían el día viernes, yo les puedo decir con toda seguridad, no lo voy a poder revisar instantáneamente. Cada avance que me envían los asesores lo reviso cuidadosamente. Por eso yo solicité a los asesores que me envíen sus avances con tiempo y lo han hecho. Sino que se está produciendo un cuello de botella en el sentido de que, por ejemplo, yo he avanzado hasta el día martes, de lo que me han enviado este día martes. Me falta los que me han enviado miércoles, jueves y viernes, imagínense. Que los debo concluir aproximadamente lunes, pero por eso es que eso ya es algo predecible. Por esa razón es que cada uno de ustedes tiene solamente 2 oportunidades de revisión metodológicamente hablando. De otra manera nunca se concluiría. Pero también hay una sugerencia, profesor, ¿por qué no puede haber otro apoyo para que pueda revisar y tengamos? Yo les voy a decir que les agradezco esa voluntad de apoyo, pero a lo mejor los puntos de vista o la escala de medición va a ser no necesariamente la misma. Entonces yo les pido que tengan un poquito de paciencia y a más tarde del lunes ya debo nivelarme con todos los avances. Y les digo esto porque no es el único curso que yo dicto desde el punto de vista de tesis. Ya comenzaron los cursos de posgrado y yo dicto tesis de posgrado en la UNA, en otras instituciones. Entonces, prácticamente estoy dedicándome a revisar todos los avances que me envían. Inclusive, les quiero también mencionar a los asesores que semanalmente estoy remitiendo a la oficina de grados una especie de resumen en la que ustedes pueden consultar a la oficina de grados o la oficina de grados compartir con ustedes un resumen de de todas las calificaciones a la fecha y están en un archivo Excel con las columnas de avance 1, avance 2 y con la columna de rúbricas, estudiantes que van alcanzando la rúbrica. Pero por lo demás, recurro a su comprensión porque se está avanzando. Ustedes continúen trabajando con sus asesores después de esta sesión. Roy El Pino está preguntando lineamiento adicional para la formulación del problema. Miren, nuevamente, nosotros tenemos que seguir avanzando. Por eso yo explicaba en esta sesión que hay un archivo donde está explicado la formulación del problema en diferentes ejemplos, en diferentes casos. Permítanse. Yo ya personalmente no puedo estar repitiendo una y otra
otra vez que la formulación del problema debe cumplir, que la pregunta no debe ser cerrada, o sea, que se responda sí o no, y que debe ser una pregunta relacionada a un problema. Eso se debe comprender solamente estudiando los ejemplos. Ya hay una sesión donde se describió eso, ¿no? Si tienen ustedes alguna duda, consulten con su asesor, pero tenemos que seguir avanzando. Y por último, la pregunta del profesor Ho dice, ¿gráficos y figuras son iguales? Esa es una buena figura, una buena pregunta, porque algunos de ustedes utilizan diferentes términos. Miren, ahí, y es la última respuesta debido al tiempo, yo creo que en la medida que las otras clases vamos a dar mayor tiempo para este tipo de interacción que me parece bastante positiva. Pero también hay que tener en cuenta de los tiempos. Ahí la primera sugerencia con los gráficos y figuras es que cada persona va a tener su interpretación. La primera sugerencia es que si ustedes denominan gráficos, consistentemente a lo largo de su trabajo de suficiencia y a lo largo de su plan de trabajo de suficiencia, tienen que utilizar gráfico, gráfico, gráfico. Y si optan por figura, deben ser figura, figura, figura. No se recomienda que vayan algunos llamando gráfico y en otros casos figura cuando son lo mismo o del mismo tipo. Ahí las interpretaciones varían, pero lo que no debe variar es la consistencia en cómo denominarlos. Generalmente la confusión y los problemas ocurren cuando son del mismo tipo y se le denomina en algunos casos gráfico 1 y después en otro figura 1 y cuando los dos son gráficos y cuando los son dos figuras. Entonces la recomendación es emplear el mismo término para el mismo trabajo. Gráfico es cuando, tal como su nombre, hay un gráfico, y figura puede ser que sea una figura, pero muchos interpretan en lo mismo. Entonces ahí la recomendación es que utilicen uno de ellos, cualquiera, sea gráfico o figura, pero consistentemente los van enumerando con la misma secuencia, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, figura 1, figura 2, figura 3. Otros pueden llamar el gráfico capítulo 4, el gráfico 1, entonces gráfico 4.1, gráfico 4.2. Eso ya es de acuerdo a lo que ellos consideran, pero lo importante es que haya consistencia y no llamar gráfico y por un lado y después figura en el mismo trabajo de suficiencia. Debe ser consistente. Y también hay un error que ya hemos observado hoy día, que llaman gráfico 3.1 y está gráfico 7.1. Entonces tiene que haber consistencia también en la numeración. Muy bien, estimados docentes, ha sido una cuarta sesión, tenemos todavía 8 sesiones adicionales, vamos avanzando y vuelvo a reiterar mis felicitaciones para los 20 bachilleres que han logrado alcanzar esta calificación referencial 17 y seguramente habrá más, porque como ya lo mencionó uno, todavía tengo algunos avances que revisar, pero eso también significa que aquellos que necesitan mejorar, por favor, hagan su mejor esfuerzo y trabajen con sus asesores. Será hasta el próximo sábado y muchas gracias por su atención.